Buenas, doctor Alexander. Este video es para exponer sobre la rutina de pensamiento número uno, sobre las teorías implícitas de enseñanza-aprendizaje. El objetivo es poder contrastar el estado de conocimiento que tenía antes de realizar los dilemas basados en mi práctica, ¿verdad? De mis creencias y mis conocimientos, y poderlas contrastar una vez hemos tenido acceso al conocimiento que usted nos ha brindado. Eh, entonces procedemos a estudiar, ¿verdad? El escrito que nos presentó de Vilanova y Señorino en base a la evaluación de los maestros en formación. Fue un estudio bastante riguroso desde el punto de vista estadístico, cómo seleccionaron las muestras en relación a la confiabilidad, cómo seleccionaron unos jueces para verificar que todas las preguntas estaban conforme a los objetivos, y en algunos momentos algunas preguntas que no se consideraron idóneas fueron eliminadas. Analicé toda la información, verá, las 12 preguntas, los resultados, todos los test estadísticos, el análisis de confiabilidad de Cronbach, y al final, pues, cómo tabularon, cómo hicieron las hipótesis, y para probar algunas teorías que podrían ser simplemente creencias, pues, de los profesores, y que no se correspondían con la realidad. Al final se usó las matrices correlacionales con el análisis de regresión para ver si las variables que ellos habían definido estaban en correspondencia, ¿verdad? Se correspondían, y al final la conclusión es que no había relación entre variable dependiente y las variables independientes. Pero lo importante es que los dilemas, ¿verdad? Las preguntas que estaban en el cuestionario se pudieron categorizar y de alguna manera llegar a identificar los profesores, ¿verdad? Cómo se habían perfilado y habían dado respuesta a las distintas teorías, ¿verdad? Y en base a esas dimensiones de la variable que ellos estaban investigando, digamos, que las agruparon, digamos, en relación a lo que era, qué es aprender, qué se aprende y cómo se aprende en base a esos dilemas. Y entonces así ellos iban perfilando, unos a teoría directa, otros a teoría interpretativa y otros a la teoría constructiva. Muy importante el estudio, nos da una idea para situarnos en el caso nuestro de la propia práctica. En el caso mío he tenido la oportunidad de experimentar, ¿verdad? Como ustedes nos explicaba, que por la vía de la intuición pues se está haciendo ciencia, pues se está haciendo un poco de epistemología de las ciencias educativas. Y me ha tocado, pues, digamos, en la universidad, yo relativamente soy un profesor nuevo, porque mi formación es ingeniero, tuve muchas experiencias en los ramos de la industria, y en la docencia relativamente soy nuevo de hace 7 años. Sin embargo, sin tener una formación en las propias ciencias, en la epistemología como ciencia de la educación, sin embargo, a través de la intuición y de mi práctica, he venido desarrollando algunas iniciativas que, aunque sea de manera muy puntual, pues han realizado algún impacto, pues, en la misma universidad. Entonces, y me he retroalimentado a través de los mismos alumnos, pues han sido mi soporte, en los cuales he venido experimentando todas estas prácticas. El cuestionario que usted nos presentó, ¿verdad? Con los 12 dilemas, los 11 dilemas, perdón, pues realmente yo haciendo un análisis delante, pues uno se podría decir, siempre hay un enfoque nuevo. Por ejemplo, la parte de la psicología, yo
lo he tenido muy presente, pero básicamente haciendo un análisis empático, pues. O sea, he trabajado con mis hijos y, digamos, trasladándome a mi época de estudiante, y eso me ha ayudado un poquito para poder conocer un poco cómo funciona la mente humana, pues la mente del joven, y tratar de ir, se podría decir, acomodando todo esta parte de la enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, pues que básicamente he sentido que allí he trabajado un poquito, y un poquito, como se dice, me he tirado las trancas, en el sentido que yo he variado un poquito, me he apartado un poco del currículo, en el sentido de ir filtrando los contenidos para que sean de alguna manera significativos, pues que los estudiantes lo puedan aplicar a, a la vida, pues se podría decir, a resolver, a entender un poquito, pues, esta parte de interrelacionar lo interdisciplinario, y en ese aspecto he trabajado un poquito en esa dirección. Sin embargo, me llama la atención esta parte que usted nos decía, por ejemplo, el dilema número 2 con respecto a las ideas previas. Se podría decir que esa es una de mis fallas, de mi pensamiento, que yo no le he dado mucha importancia, pues, porque yo decía, o sea, realmente los profesores, esa es una excusa que cuando el alumno lo aborda, dicen, no, esto usted lo debería de saber, qué barbaridad, usted no lo sabe. Sin embargo, digamos, yo he tratado de llenar esos espacios, pues de ir más allá de esos saberes mínimos que están supuestos a los presaberes, pues. Pero sin embargo, yo le doy apertura al estudiante de que él pueda sentirse libre, en el sentido de poder ir construyendo, pues, esos espacios que usted hablaba, esas zonas de desarrollo, para que él pueda ir hilvanando su propio aprendizaje. Entonces le decía que como saberes previos, digamos, esa parte, siento que ahí, digamos, en los dilemas yo estaba un poquito alejado de la teoría. El punto número 2, ¿verdad? En el dilema número 2. Otro que le podría decir, que también creo yo que andaba un poco que por ejemplo, plantear una solución problemática nueva independientemente del resultado final que obtenga, comprobar que pueda ponderar distintos caminos y elegir entre una variedad de estrategias para resolverlo. Ese yo soy muy me inclino por este punto, pero hay dificultad para implementarlo, pues a veces el mismo, como yo enseño ciencia, a veces uno está limitado, pues no es lo mismo una materia que permita un poco el debate, digamos, las ciencias como la matemática, como la química, como el mismo control estadístico, son métodos un poquito rígidos, pues que inclusive nos encontramos con el problema que el estudiante ya fue formado por otro profesor, y entonces cuando uno llega y uno lo invita a que no esté buscando la respuesta, él mismo se bloquea y cree que uno no le está enseñando un método correcto. Al liberarlo, él viene ya como predeterminado, con una respuesta, esperando que todo coincida a una respuesta única. Y entonces yo me encuentro con esas dificultades, pues cuando les damos, por ejemplo, estamos enseñando un sistema de ecuaciones en matemática básica, el método de eliminación, el método de sustitución, y que eso se puede hacer gráficamente y encontrar el conjunto solución. Entonces yo le doy las 3 opciones que él escoja, y entonces la mayoría se va por el método gráfico, por lo más fácil, van a la integración, pero hay un 20% que no hay manera, entonces se van a la eliminación, a hacerlo manual, a buscar el X y Y, el método tradicional. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen predeterminados, que un dispositivo gráfico para ellos no es ejercitarse, no es, y yo le digo, ese tiempo lo pueden dedicar a analizar otros problemas, a entender los problemas, a
auscultar la realidad y a profundizar más, a hacer investigaciones. Pero en esta parte yo siento que hay dificultades, pues porque no todos estamos caminando a ese ritmo. Los demás maestros, si por ejemplo conmigo yo los recibo en control estadístico, posiblemente ellos han pasado 2 estadísticas con otros profesores que les exigen la respuesta, no el análisis, pues. Entonces, eso le podría decir en esa parte pre-dilema, pues. Ahora, con la teoría que usted nos ha analizado, nos ha presentado, me parecen que son muy, muy oportunas. Posiblemente, digamos, yo me esté manejando en teoría directa algún 10-15% haciendo un análisis, en teoría interpretativa me puedo estar manejando un 50% y podría ser un 20% que esté avanzado en la constructiva. Como le digo, ahí tengo dificultades, yo estoy claro de que realmente hay que preparar a los estudiantes, hay que retarlos a que salgan de esa comodidad, de los espacios más cómodos, porque también nos encontramos que nosotros le vamos elevando el nivel de dificultad y ellos al final llegan donde el profesor, que el profesor se los esté resolviendo. Y entonces uno siente que más bien uno es el que está desarrollando esas zonas de desarrollo próximo, que ellos quieren estar en lo cómodo. El buen alumno llega y prácticamente no llega a presionar porque quiere sacar 100, así lo han mal acostumbrado. Y entonces es donde estamos, yo por lo menos he sentido ese problema, pues que a veces ellos no entienden, pues. Por ejemplo, les enseñamos química y le decimos, haga esta investigación, vaya a investigar sobre dinámicas de microgotas. Entonces, ¿cómo aplica esto al contexto actual? Pues, ¿cómo se propaga el virus a través de las microgotas? ¿Qué pasa si está en un ambiente cerrado, en un ambiente abierto? Entonces, ellos esperan que uno le esté dando el punto y coma, y entonces le digo, relaciónenlo a la realidad, pues, o sea, busque una aplicación, busque la teoría, llegue, y entonces yo estoy, y yo no le pongo una rúbrica que le diga, si no me da tal respuesta, eso está malo, que es como el temor que ellos tienen, por eso ellos siempre están recurriendo al profesor, para que son los que más avanzados, para que el profesor les esté bendiciendo que eso está bien, y entonces esa es la dificultad de manera práctica que yo he encontrado. ¿Cómo le podría aseverar de estas teorías? En parte, sí, yo le puedo decir, se podría decir que he actuado con ingenuidad o con negligencia cuando, por ejemplo, esa parte de los conocimientos previos que yo no le doy la relevancia que le debería dar. Entonces, me ha ayudado en el sentido de poder entender un poquito las teorías del aprendizaje y poderla ver así como teoría directa, teoría interpretativa, teoría constructiva. Entonces, ¿qué significa eso? Pues una teoría directa, como usted decía, es determinismo, es prácticamente que el alumno reproduzca un problema, que prácticamente el profesor le determina la solución, o le hace un ejemplo y que le replique. La teoría interpretativa ya es un poquito, pues, busca como que pueda obtener la copia del objeto y ya prioriza el resultado, pero acepta distintos procedimientos para alcanzarlo. Se puede decir que ya la teoría interpretativa pues es un avance en las teorías de enseñanza-aprendizaje, y lo ideal es la teoría constructiva, como usted bien nos explicaba, que es a través del desarrollo de estrategias que permitan la indagación, la búsqueda de información, la resolución de problemas y el planteo de nuevas preguntas, que básicamente es lo más ideal, que la educación la llevemos a ese nivel. Pero aquí, como le explicaba, tenemos esos problemas de aunque yo como profesor esté claro que eso es lo necesario, sin embargo me encuentro con ese bloqueo del alumno, que ya el alumno viene predeterminado por otros profesores y él se enfrenta a esa resistencia, que él anda buscando que el profesor le oriente y que le tiene que dar una respuesta. O sea, no está pensando en indagar, en relacionar, digamos, lo teórico con la vida real, en esa aplicación. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo para, que poco a poco, digamos, con nosotros como estudiantes pues, del doctorado, tratemos de influir de alguna manera para que en la universidad los otros profesores vayan entrando a esta corriente, y creo yo que podríamos incidir poco a poco
a que obtengamos mejores resultados y que los saberes, pues ya tenemos en la pirámide como, como esta pirámide de los altos saberes, pues de que no nos quedemos en solo los saberes más bajos, sino que sean capaces de innovar, porque el estudiante pueda ser capaz de una innovación, que es donde todavía estamos en un proceso, diría, de bastante trabajo que hacer. Pero sí, yo le agradezco, pues realmente yo no miraba, usted me iluminó esa parte. Venimos de epistemología, de todos los grandes pensadores, ¿verdad? Como los avances que ha tenido la ciencia a través de la ciencia de la educación, con la neurociencia, todas estas pedagogías, digamos, del siglo XXI, todas las teorías que son muy prometedoras, pero que todavía estamos en la era del modernismo, pues de prácticamente donde ha estado 200 años la educación, pero me parece que usted pues nos ha iluminado bastante en esta parte de comprender ahora las bases teóricas, cómo se da el aprendizaje, que no es solo, pues realmente nosotros decimos, llevamos este contenido y el estudiante lo va a tomar, pero si eso no se reproduce, no hay un crecimiento, no se interrelaciona, no es aplicativo, no da ese tiempo para que él, como usted decía, desequilíbrenlo, para que él pueda entrar en contradicción, ir a indagar más a sus compañeros, a su entorno, sus creencias, su cultura y todo eso lo integra, pues difícilmente vamos a llegar a salir, se podría decir, de ese nivel de que la educación la llevamos a niveles que no trasciende pues el nivel, hasta llevar a nivel de innovación, pues que requeriría nuestro nivel educativo. Entonces, eso pues, podría concluir pues de que sí, pues, o sea, y usted puede revisar mi cuestionario en algunas cosas que yo posiblemente antes de estos saberes va a ver que hay una diferencia de pensamiento. Ahora yo ya estoy pensando en un camino, como usted dice, me desequilibró, pues estoy desequilibrado y estoy tratando de buscar la práctica, pero le explicaba, digamos, cómo ha sido mi caso, pues, de cómo he venido desarrollándome en la universidad, algunas veces como iniciativa propia, yendo un poquito más allá, y mientras me han permitido, pues, digamos, poder ir haciendo se podría decir, esa experimentación en la Facultad de Ingeniería, y de alguna manera pues los estudiantes han sido receptivos, pero todavía nos encontramos con esos problemas que se los estoy planteando a usted para que usted lo analice, si realmente son algunas limitaciones que tengo yo, son creencias o son percepciones. Entonces sería bueno pues que usted analice esas situaciones pues que yo me he encontrado en mi práctica, pues. Muchas gracias, doctor, y espero que el ejercicio pues de alguna manera pues haya logrado llenar los objetivos. Es una manera que encontré más o menos de organizar las ideas y de presentárselo a usted. Muchas gracias.